Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el divisor de voltaje o divisor de tensión, ¿ok? Esta regla solamente es aplicable para circuitos en serie, nada más. ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice lo siguiente: en un circuito en serie, el voltaje de entrada se dividirá en el número de elementos resistivos y en función de los niveles de resistencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener un voltaje de entrada, el cual va a suministrar una fuente de alimentación. Este voltaje de entrada se va a dividir dependiendo del número de componentes o resistencias que tenga el circuito. Ahora, cada voltaje va a tener un valor dependiendo del nivel de resistencia de cada componente. Ahora, vamos a suponer que yo quiero calcular el voltaje en la resistencia X. Según la ley de Ohm, voltaje X va a ser igual a la corriente X por la resistencia X. Pero como esto es un circuito en serie, recuerden que tenemos una sola corriente, ¿ok? Existe una sola corriente. ¿Esta corriente a qué va a ser igual? Bueno, pues la corriente va a ser igual al voltaje de entrada entre la resistencia equivalente o resistencia total. Resistencia equivalente o resistencia total. Por lo tanto, la primera ecuación quedaría de la siguiente manera: voltaje X va a ser igual a la corriente X, pero la corriente X es igual a la corriente total. Por lo tanto, va a ser igual a voltaje de entrada entre resistencia equivalente. Todo esto multiplicado por Rx. Muy bien, pues esta es la ecuación general del divisor de voltaje. Entonces, si yo quisiera calcular el voltaje en la resistencia número 1, sería voltaje 1 va a ser igual ¿a qué? A voltaje de entrada por, más bien, entre la resistencia equivalente por la resistencia en estudio, que sería la resistencia número 1. Muy bien. Si yo quisiera calcular el voltaje en la resistencia número 2, sería voltaje 2 va a ser igual al voltaje de entrada entre la resistencia equivalente de todo el sistema por la resistencia que me interesa, por la resistencia número 2. Muy bien, pues esto es la regla del divisor de voltaje o divisor de tensión. ¿Qué me permite calcular? Voltaje, ¿ok? Sin la necesidad de conocer la corriente, porque solamente dependemos del voltaje de entrada y de los valores de las resistencias. Muy bien, entonces, ahorita vamos a pasar a explicar un poquito la aplicación del divisor de voltaje o divisor de tensión. Pero antes de pasar a explicar otros usos o conceptos, les pido por favor que este concepto o esta regla del divisor de voltaje se la deben de grabar todavía más que la ley de Ohm, ¿ok? ¿Por qué? Porque es tan útil en transistores, en amplificadores operacionales, en cualquier parte de la electrónica vamos a utilizar el divisor de voltaje o divisor de tensión. Por lo tanto, yo les sugiero que esta regla se la deben de aprender más que la ley de Ohm, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica el divisor de voltaje. Vamos a tener el siguiente circuito en donde vamos a tener un voltaje de entrada de 10 volts. Vamos a tener 3 resistencias en serie de 5, 10 y 10 ohms, ¿ok? Pero se requiere calcular el voltaje J, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí calcular voltaje J. Según el divisor de tensión, ¿a qué es igual el voltaje J? Bueno, pues el voltaje J va a ser igual al voltaje de entrada entre la resistencia total o equivalente por la resistencia J. ¿Ok? Ahora fíjense
que la resistencia J está conformada por la resistencia 2 y la resistencia 3. Y como es un circuito en serie, RJ va a ser igual a R2 más R3. ¿Ok? ¿A qué va a ser igual esto? Pues va a ser igual a 10 más 10. Y esto va a ser igual a 20 ohms. Entonces, podemos sustituir esto en la siguiente ecuación y nos quedaría voltaje J va a ser igual a voltaje de entrada, que son 10 volts, entre resistencia equivalente, que serían 10 más 5, 25 ohms, multiplicado por RJ, que es igual a 20. Voltaje J va a ser igual, 10 entre 25 va a ser igual a 0.4. Por 20 va a ser igual a 8 volts. ¿Ok? Entonces, este sería el valor de voltaje J. Este voltaje es un voltaje con referencia a tierra. ¿Por qué a tierra? Porque yo voy a conectar una punta del multímetro aquí y la otra punta del multímetro la voy a conectar a tierra o en el polo negativo. ¿Ok? Por eso se le llama con referencia a tierra. ¿Cómo compruebo que este valor sea correcto? Bueno, pues ahora puedo calcular el voltaje en la resistencia número 1, el cual tiene una referencia a positivo. ¿Por qué a positivo? Porque se va a conectar del terminal positivo de la fuente a este punto. ¿Ok? Ya no está directamente a tierra. ¿Cómo calculo este voltaje número 1? Pues con el divisor de tensión me queda que voltaje 1 va a ser igual a voltaje de entrada entre la resistencia equivalente por la resistencia 1. ¿Ok? Si esto está bien, nos debe de dar igual a 2 volts. Voltaje número 1 va a ser igual a 10 entre 25 por la resistencia número 1, que son 5 ohms. Voltaje número 1 va a ser igual a 10 entre 25, 0.4. Por 5 van a ser 2 volts. Por lo tanto, este resultado también es correcto. ¿Y qué me dice Kirchhoff? Kirchhoff me dice que la sumatoria de voltajes va a ser igual al voltaje total. Entonces, 8 más 2 es igual a 10. Este es un ejemplo de cómo se aplica el divisor de voltaje. Vamos a pasar a otro ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo se aplica la regla del divisor de voltaje. Vamos a suponer que tenemos la siguiente problemática. Tenemos una fuente de alimentación o un voltaje de entrada de 10 volts. Pero se requiere un voltaje de salida de 1.5. ¿Ok? Bueno, pues si ustedes no saben, hay muchas formas de obtener 1.5 volts. ¿Ok? Una pues podría ser tener otra fuente que me dé este voltaje. Utilizar un regulador de voltaje, si es que lo hay. Utilizar un diodo Zener como un regulador de voltaje. O utilizar la regla del divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces, esta problemática siempre la vamos a tener en electrónica. Por eso es fundamental que ustedes aprendan la regla del divisor de voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué se requiere? Obtener un voltaje de 1.5 volts. ¿De dónde vamos a partir? Pues vamos a partir de la regla del divisor de voltaje. ¿Qué nos dice esa regla? Nos dice lo siguiente: voltaje de salida, o lo que le llamábamos voltaje X, va a ser igual al voltaje de entrada entre la resistencia equivalente o resistencia total por la resistencia en estudio. ¿Ok? ¿Quién es la resistencia en estudio? Pues puede ser R2 o puede ser también R1, dependiendo qué referencia es la que se requiera. Si se requiere con referencia a negativo o con referencia a positivo. Aquí es donde hay que poner mucha atención. Si es con referencia a negativo es con R2, si es con referencia a positivo es R1.
¿ok? Pero para este ejemplo es con referencia a R2. Entonces sería por R2. Muy bien. Ahora vamos a tener lo siguiente. Voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada entre la resistencia equivalente. Aquí, ¿cuál es la resistencia equivalente? Pues es R1 más R2. Por R2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi tarea para este ejemplo? Pues mi tarea es calcular el valor de R1 y el valor de R2 para que tenga un voltaje de 1.5. ¿Ok? Ahora, yo puedo suponer un valor de R1 o de R2, dependiendo cuál me conviene más. Matemáticamente a mí me conviene suponer un valor a R2, ¿ok? Porque aparece dos veces en la ecuación y sería más fácil despejar a R1, ¿ok? Pero si ustedes suponen a R1, ¿a quién tendrían que despejar? Pues a R2, ¿ok? Entonces vamos a suponer que sea de 220 ohms. Puede ser de 1 kilo ohm, 10 kilo ohms, no importa, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues si yo ya conozco a R2, necesito despejar a R1. ¿Cómo despejamos a R1? Pues de la siguiente manera. R1 va a ser igual a voltaje de entrada por R2 entre el voltaje de salida menos R2. ¿Ok? Así es como despejamos a R1 de esta ecuación. Ahora, sustituyendo valores, tenemos que R1 va a ser igual al voltaje de entrada, que vale 10, por R2, que vale 220, entre el voltaje de salida, que es 1.5, menos R2, que vale 220 ohms. Por lo tanto, R1, ¿a qué va a ser igual? Pues R1, vamos a calcularlo, sería igual a sería igual a 1246.6 ohms. Sería igual a 1246.6 ohms. Entonces, para que yo pueda obtener un voltaje de salida de 1.5, necesito dos resistencias en serie con los siguientes valores. R2 de 220 ohms. R1 de 1246 o un valor cercano a 1246. ¿Ok? Pues este no es un valor comercial, por eso les digo que es un valor cercano a 1246 para que nos dé un voltaje próximo a 1.5 volts.